Historia de las doctrinas económicas. 8. 3. Los fundadores de la economía. 3. William Petty. No tardó el pensamiento económico en comenzar a responder a todos esos cambios, aunque tardó 100 años en darse cuenta plenamente de la revolución que estaba presenciando. En los intereses de los pensadores tuvo lugar un cambio correspondiente al operado en las características del capitalismo. La atención se desvió del comercio a la producción y de la relación entre comerciante y financiero a la de capital y trabajo. En este cambio de métodos y contenido, el pensamiento económico tuvo la mayor importancia, la aparición de un nuevo problema de precio y valor. Hasta entonces, dicho problema se había planteado casi exclusivamente en función de la circulación. Con Aristóteles y los escolásticos había sido una parte del problema de la justicia. ¿Cómo debe realizarse el cambio para que haya una equivalencia justa? Esta era la pregunta que formulaban, a la que respondieron con la doctrina del precio justo. En la época mercantilista fueron distintas, así la pregunta como la respuesta. A pesar de todas sus oscuridades y sus diferencias individuales, en la teoría mercantilista del problema del precio está subyacente un punto de vista común. Este punto de vista era el del comerciante. ¿Cuál es el mejor medio para enriquecer al país? Puesto que riqueza es lo mismo que capital comercial, representado por el dinero. La respuesta es hacer ventas productivas. La ganancia solo pueden hacer por enajenación, es decir, por el acto de cambiar, cuando el vendedor vende más caro de lo que compró. Todas las conclusiones mercantilistas relativas al comercio exterior, así como su opinión limitada y falsa de la relación entre el dinero y los precios, son consecuencia de ese punto de vista. Con el desarrollo de la industria, la producción, en vez de cambio, se convirtió en el punto interesante para los economistas. El proceso de producción, que en su nueva forma implicaba una relación social diferente, se consideró como el meollo de la actividad económica. Ya no era posible insistir en que la riqueza, en un sentido social, era creada por el cambio, y que el valor, es decir, el valor de cambio, que es el atributo de la riqueza social, y la ganancia, mediante el cual se aumenta la riqueza, naciesen del comercio. El problema de la riqueza y del valor fue formulado y resuelto de un modo nuevo, y aunque la precisión del planteamiento y de la solución solo creció gradualmente hasta que alcanzó su forma más refinada en el sistema clásico, sus características fueron siempre las mismas. Esta evolución del pensamiento económico fue aproximadamente igual en muchos países. Con algunas diferencias pequeñas pero interesantes, el problema del valor constituyó el meollo del análisis en Inglaterra, Italia y Francia, y los pensadores de los tres países dieron soluciones en términos análogos. En un libro más extenso que este, merecerían un estudio detallado las ideas de los italianos Montanari, Davanzati y Galliani, y las del francés Bois-Guilbert. Y lo mismo hay que decir de Benjamin Franklin, que fue tan agudo en economía como en otros campos científicos. Puede justificar su omisión el hecho de que fue en Inglaterra donde la semilla de esos fundadores dio sus mejores frutos. La parte de la aportación francesa, que tiene un carácter un tanto diferente, será examinada por separado. El primero y más importante de los economistas ingleses que prepararon el terreno para el sistema clásico es Sir William Petty, 1623-1687, a quien se ha llamado con justicia el fundador de la economía política. Hijo de un pobre tejedor de Hampshire, tuvo una vida extraordinariamente variada, en la que fue sucesivamente camarero de un barco, buhonero, marino, vendedor de paños, médico, profesor de anatomía, profesor de música, agrimensor y terrateniente rico.
La educación formal que recibió en un colegio de jesuitas de Francia y en Oxford fue muy enriquecida por la amistad con los principales hombres de ciencia y de letras de la época. Petty fue amigo de Pepys y de Evelyn y formó parte del grupo de hombres doctos que se reunían en Londres y en Oxford y que más tarde se convirtió en la Real Sociedad. Fue miembro titular del consejo de esta sociedad. La historia de su vida, narrada por Lord Fitzmaurice y resumida por el profesor Hull en su introducción a las obras económicas de Petty, explica en gran parte el lugar extraordinariamente avanzado que ocupa este en la historia del pensamiento económico. Su libertad respecto de todo interés puramente mercantil, que le distingue de otros economistas del siglo XVII, su experiencia como hombre de negocios, desusadamente rica, adquirida principalmente por su participación en la Down Survey de Irlanda y en la distribución de tierras a los soldados de Cromwell, y sobre todo su amistad con los líderes del pensamiento científico experimental, dan a sus escritos económicos un gusto y una amplitud de visión que no fueron sobrepasados en 100 años. En su Political Arithmetic, escrita probablemente en 1672 y publicada en 1690, Petty expone explícitamente un punto de vista nuevo para la investigación económica que él reconoce que no es todavía común. En lugar, dice, de emplear solo palabras comparativas y superlativas y argumentos intelectuales, he tomado el camino de expresarme en términos de número, peso y medida, de usar solo argumentos de sentido y de tomar en cuenta únicamente las causas que tengan fundamentos visibles en la naturaleza. Petty se adhirió de verdad a este manifiesto de empirismo y su derecho a la fama se reputa generalmente que descansa en la parte que tuvo en la fundación de la ciencia de la estadística. No puede haber duda de que Petty es considerado justamente como el primero en desarrollar esa disciplina hermana de la economía política. No solo enseñó con su práctica y sus preceptos cómo deben recogerse y manejarse los datos, sino que no descuidó las funciones más amplias de la investigación estadística. En su Political Arithmetic y en sus otros trabajos estadísticos, puso en su verdadero lugar la investigación de los hechos en relación con el análisis teórico. Sin embargo, para nuestro objeto, son más importantes e interesantes las aportaciones de Petty al pensamiento económico. Su obra en este campo, aparte de algunas observaciones diseminadas en su Political Arithmetic, está contenida principalmente en un tratado de impuestos y contribuciones de 1662, Verbum Sapienti, 1664, Political Anatomy of Ireland, escrito en 1672 y publicado en 1691, y Sir William Petty, Quantulum Punque Concerning Money, escrito en 1682 y publicado en 1695. El editor moderno de Petty ha insinuado que los puntos de vista con que éste se acerca a los problemas económicos, finanzas públicas y moneda, lo distinguen claramente de las preocupaciones de los economistas clásicos y modernos. También ha sugerido que, habiendo sido Petty discípulo de Hobbes, hecho que parece bien comprobado por la insistencia de Petty en la soberanía del Estado, pero no mercantilista propiamente dicho, debiera clasificársele entre los cameralistas alemanes, pseudoeconomistas consejeros de los monarcas absolutos. Este juicio se basa en un concepto erróneo y ha de dificultar seriamente una apreciación justa de la posición de Petty en la historia del pensamiento económico. Es cierto que Petty compartía la filosofía política de Hobbes, pero su manera indirecta de abordar los importantes problemas económicos de la riqueza y el valor era en sí misma una expresión de los cambios que habían tenido lugar en las relaciones sociales y políticas como parte indispensable de la evolución del capitalismo industrial. Su interés en las finanzas del Estado está condicionado por el hecho
de que habían desaparecido los métodos feudales de recaudar los impuestos y habían sido reemplazados por un sistema de tributación nacional. Para todo aquel no relacionado con el comercio exterior y que deseara dilucidar los principios de la actividad económica, no había en aquel tiempo camino más obvio para acercarse a los problemas de ese orden que el de los métodos de recaudar y gastar las rentas del Estado. Los problemas que ellos suscitaban plantearon las cuestiones del valor y de la riqueza en su forma más aguda. Treatise on Taxes parece ser un estudio directo de las fuentes de los ingresos públicos, de las formas de los gastos públicos y de los mejores medios para recaudar aquellos y realizar estos. La teoría de Petty sobre las finanzas públicas es sencilla y no es necesario que nos detengamos en ella. Está de acuerdo con Moon al considerar inevitable los impuestos, pero considera que los príncipes no deben ser manirrotos, aunque pueden verse obligados a recaudar por vía de impuestos más de lo que necesitan a fin de crear una reserva para casos de emergencia. No deben hacerlo con demasiada frecuencia, porque retirarían dinero de sus súbditos de la circulación productiva. El dinero que el príncipe ha recaudado podría estimular, si se le gasta sabiamente, el comercio y la industria, y así volvería en mayor cantidad a los bolsillos del pueblo. Petty pedía economías en el funcionamiento de los principales servicios del Estado: defensa nacional, administración pública, justicia y pastoreo de las almas de los hombres. Condenaba las guerras dispendiosas y el sostenimiento de supernumerarios, aunque se inclinaba a apoyar el gasto del dinero público en proporcionar ocupación a los que de otro modo carecerían de ella, por miedo, decía, a que pierdan su aptitud para trabajar. Las opiniones de Petty sobre la recaudación de impuestos están muy influidas por la filosofía hobbesiana. En toda su obra muestra un franco reconocimiento del egoísmo individual y una alta consideración por la propiedad como determinantes de la posición social. El Estado existe para proteger la propiedad individual y el individuo debe estar dispuesto a contribuir a los gastos del Estado. Esta contribución debería ser proporcional a la propiedad, cuyos beneficios goza la gente bajo la protección del Estado. Petty advertía que la gente no siempre estaba dispuesta a reconocer la naturaleza utilitaria de los impuestos y se negaba a pagar porque creía que el rey era un manirroto o que sus contribuciones eran excesivas comparadas con las de otros contribuyentes. Por consiguiente, los impuestos deberían idearse de tal manera que no alteraran la distribución relativa de la riqueza, ya que, por muy elevado que sea el impuesto, si es proporcional para todos, entonces nadie sufre pérdida de riqueza por su causa. Es imposible implantar este sistema de tributación si, por no conocer la riqueza del pueblo, el príncipe no sabe cuánto puede soportar. Y por no conocer el comercio, no puede juzgar de la época apropiada para el pago. La necesidad de estadísticas es manifiesta. A partir de aquí, que Petty se vio obligado a entregarse al análisis económico más intrincado de cuantos hizo. Emprende el examen de los diferentes modos en que pueden recaudarse los impuestos. Rechaza la exclusión de las tierras de la corona, de las cuales ha de obtener sus ingresos el soberano. Es mejor recaudar un impuesto sobre el conjunto del ingreso gravable, lo que daría al rey mayor seguridad y más causantes. La única cosa que habría que evitar es que la molestia y el costo de este método de recaudación no sean considerablemente mayores de los que la administración de los dominios de la corona. Petty no dudaba que, en un país nuevo, antes de que los hombres tuviesen siquiera la posesión de la tierra, como en Irlanda, donde estaba vigente este sistema de tributación, fuera el mejor que podía concebirse. Los futuros compradores de tierra tendrían en cuenta el impuesto sobre la renta de la tierra. Los impuestos estarían en proporción justa y no solo los propietarios, sino todo hombre que coma del producto de sus tierras, aunque no sea más que un huevo o una cebolla, o que utilice la ayuda de un artesano que se alimente de lo mismo, pagará su contribución. Pero en los países viejos se presentarían grandes dificultades. Los nuevos arrendamientos
tendrían en cuenta los nuevos tributos, mientras que los antiguos seguirían pagando la renta antigua. Unos terratenientes ganarían y otros perderían, y los consumidores perderían en cualquier caso, porque los precios de los productos subirían tanto si el agricultor arrendatario que produce pagara la renta antigua como si pagara la nueva. Solo el agricultor obtendría una gran utilidad. Al llegar a este punto, el análisis de los impuestos y de su incidencia cesa y la discusión conduce a una teoría del valor. Para tener una idea clara del análisis de Petty, es necesario reunir gran número de aseveraciones diseminadas en toda su obra. Cuando dicho análisis se resume, puede obtenerse una estructura lógica que incluye una teoría del valor y de los salarios, una teoría de la ganancia o excedente, que en realidad es una teoría de la renta, un examen del valor de la tierra y una teoría del interés y de las monedas extranjeras. En los escritos de Petty, las cuestiones no siguen ese mismo orden. Hay en ellos dificultades que resolver y oscuridades que ignorar. Pero la estructura final no carece, en cierta manera, de congruencia interna. La teoría del valor de Petty se encuentra en una breve digresión, la teoría del valor de Petty se encuentra en una breve digresión sobre la renta de la tierra, que sigue a su teoría del impuesto sobre la misma, en un estudio del precio real y del precio político de las mercancías al final en su tratado, y en algunas observaciones sobre los salarios contenidas en su Political Anatomy of Ireland. Para comprender esta teoría, es importante tener en cuenta la importancia que Petty concede a la mano de obra como fuente de la riqueza, aunque sobre este punto no fue tan explícito como Adam Smith. Nos deja, sin embargo, muy poca duda de que ya estaba muy lejos de la concepción de los mercantilistas. El trabajo, dice, es el padre y el principio activo de la riqueza, y las tierras son la madre. Y cuando en otro lugar habla de la riqueza, acervo o provisión de la nación, la considera efecto del trabajo anterior o pasado. Petty se dio también cuenta de que la forma típica en que aparecía el trabajo en la nueva estructura social era la de trabajo dividido. Su exposición de las ventajas de la división del trabajo no carece de ninguno de los elementos que se encuentran en la famosa descripción de Adam Smith. Toma como ejemplo la fabricación de un reloj y demuestra que el abaratamiento y la mejora de la producción que la división del trabajo produce en este ramo particular de la industria también se presenta en la formación de grandes poblaciones y su especialización en diferentes manufacturas. No es de extrañar que esta opinión sobre la mano de obra haya determinado el análisis que Petty hace del valor y del precio, al cual es conducido por la cuestión de cuál sea la misteriosa naturaleza de las rentas. Su respuesta es que la renta verdadera y natural de un trozo de tierra en cualquier año determinado es igual al producto de la cosecha menos el costo de la semilla y de todo aquello que el productor mismo ha consumido y entregado a otros a cambio de ropas y otros artículos de primera necesidad. Sin embargo, esta no solo es una explicación del origen del excedente, sino también del origen del valor mismo. Petty pasa a preguntar cuánto dinero vale este trigo o esta renta, y contesta que valen tanto como el dinero que otro hombre dedicado a producir dinero, es decir, la mercancía dinero, puede ahorrar durante el mismo tiempo, después de cubierto los gastos de producción. Merece ser citado el caso hipotético con que ilustra su proposición. Supongamos que otro hombre va a un país donde hay plata, la extrae, la refina y la lleva al mismo lugar donde el otro hombre plantó su trigo, la acuña, etc. por sí mismo, y mientras trabaja en su plata, cosecha alimentos para su manutención y se procura vestido, etc. Yo digo que la plata del uno debe estimarse del mismo valor que el trigo del otro, siendo el peso de la primera quizá 20 onzas y el volumen del segundo 20 bushels. De ahí se deduce que el precio de un bushel de ese trigo es 1 onza de plata. Petty sabe muy bien
que pueden producirse pequeñas variaciones, pero dice que el análisis anterior sería válido siempre que se tome el promedio de un periodo largo y de una gran cantidad. No obstante ser esta la base de la igualación y el equilibrio de los valores, subsisten muchas diferencias individuales que Petty examina más adelante. Al distinguir entre precio natural o, como también lo llama, verdadero precio corriente y precio político, la carestía y la baratura naturales dependen de las pocas o muchas manos requeridas para los bienes de la naturaleza, pero la baratura política depende del número de intermediarios supernumerarios que hay en el comercio por encima de los necesarios. Otros factores que pueden influir en la oferta y la demanda y por lo tanto en el precio político son las costumbres y el modo de vivir. Y como todas las mercancías tienen sus sustitutos o sucedáneos y casi todas las mercancías pueden satisfacerse de diversos modos, debe considerarse que estos factores aumentan o disminuyen el precio de las cosas. No obstante todos estos factores accidentales, el trabajo sigue siendo la fuente y la medida verdadera del valor. Esto se advierte aún con más claridad en otros dos pasajes que son el principio de la teoría clásica de los salarios. En ellos ya no habla Petty del tiempo de trabajo como medida del valor, el promedio de los alimentos que un hombre adulto consume en un día y no lo que trabaja en un día es la medida común del valor. No importa que los alimentos consumidos en un día sean de calidad que requiera más trabajo para producirlos que el que requieren alimentos de otra calidad, puesto que nos referimos a los alimentos más fáciles de obtener en los respectivos países del mundo. Tampoco importa que unos hombres coman más que otros, ya que por alimento diario entendemos la centésima parte de lo que comen 100 individuos de todas clases y tamaños para poder vivir, trabajar y multiplicarse. Esta última frase anticipa la teoría del precio natural del trabajo, de Ricardo, que es el necesario para que los trabajadores puedan, uno con otro, subsistir y perpetuar la especie. Y en la afirmación que hace Petty de que una ley que fije esos salarios otorgaría al trabajador únicamente lo necesario para subsistir, porque si le dais el doble, no trabajará sino la mitad de lo que podría y haría, lo cual es una pérdida para el público del fruto de ese trabajo. Puede observarse la línea de pensamiento que había de desembocar en la teoría de la plusvalía de Marx. Pero si Petty creía en la existencia de un producto excedente creado por el trabajo y por lo tanto en el poder del trabajo para crear una plusvalía o valor excedente por encima de su subsistencia, demostró que esas dos categorías solo en el caso de la producción de la tierra. La renta era el único excedente que conocía, y este encerraba en sí todo el concepto de utilidad o ganancia. Al mismo tiempo, Petty también conocía la existencia de un elemento diferencial en la renta, 150 años, que Ricardo formuló claramente la teoría de las rentas diferenciales, porque así como la gran necesidad de dinero aumenta el intercambio, la gran necesidad de trigo aumenta el precio de este igualmente y en consecuencia el de la renta de la tierra que lo produce y por último el de la tierra misma. Así, por ejemplo, si el trigo que alimenta a Londres o a un ejército se trajera desde un lugar distante 40 millas, el que se produjera a 1 milla de Londres o de los cuarteles del ejército aumentará su precio natural en la cantidad que costaría traerlo de 39 millas. Y aunque aquí no se dice nada de las diferentes fertilidades como causas de las rentas diferenciales, en otro lugar se encuentra una vaga referencia a esto. Enumera otros factores y el principio general no podría expresarse mejor. Debe advertirse también que Petty dice muy claramente que la renta era determinada por el precio y no viceversa. Y no solo está esto dicho explícitamente en el examen de la renta diferencial que hemos citado, sino que está implícito en su estudio del origen de la renta como tal, que como hemos visto, lo condujo a la teoría del valor trabajo. Otra conclusión que Petty quiere sacar se refiere al valor de la tierra.
El problema, dice, consiste en saber cuántos años de ingresos, como solemos decir, equivalen al valor natural del dominio absoluto. El motivo por el cual este problema atrajo la atención de Petty es interesante y muestra el error en que cayó, a pesar de su genio. Aunque da pruebas sobradas de que cree fundamentalmente en una teoría del valor como producto del trabajo, parece inseguro, no obstante, acerca del papel que representa la tierra en la creación de valor. Hemos visto que un lugar hace de la tierra y del trabajo determinantes conjuntos del valor, lo cual se debe, probablemente, a una confusión entre valor de cambio y valor de uso. Cuando se refiere a este último, habla de tierra y trabajo. Cuando se trata del valor de cambio, al menos implícitamente, habla solo del trabajo. Él mismo se daba cuenta de esta dicotomía. Todas las cosas debieran ser valorizadas por dos denominaciones naturales, que son la tierra y el trabajo. Siendo así, debiéramos alegrarnos de encontrar una equivalencia natural entre tierra y trabajo, de suerte que podemos expresar el valor por uno u otro de ellos tan bien o mejor que por ambos, y reducir el uno al otro con la misma facilidad y exactitud con que reducimos peniques a libras. Ya hemos visto cómo determinaba Petty el valor del trabajo. En cuanto al de la tierra, formuló una teoría de la capitalización de la renta y del usus fructus per annum. Eso es, manifiestamente, una ruptura con su dicotomía originaria de tierra y trabajo, ya que había determinado la renta como un producto excedente del trabajo. No percibe esta inconsecuencia y pasa a preguntar a qué tipo deberá capitalizarse. Como la teoría del excedente de Petty es exclusivamente una teoría de la renta, no tiene otra tasa de rendimiento a que acudir que le ayude en la capitalización de la tasa de rendimiento de la tierra. Pero encuentra una salida ingeniosa. La gente, piensa Petty, pagará por la tierra un precio en consonancia con el rendimiento que otorga de ella y el número de años que espere gozar de ese rendimiento esa persona o sus inmediatos descendientes. Petty considera como cálculo razonable 3 generaciones. Y como en Inglaterra estimamos que 3 vidas son iguales a 21 años, calcula el valor de la tierra por los ingresos que se obtengan durante 21 años por concepto de renta. Esto se aplicaría allí donde los títulos sean buenos y donde exista la seguridad moral de disfrutar de la compra. En otros países esto variará según los títulos, la cantidad de gente y el cálculo que se haga de 3 vidas. Este procedimiento de calcular el valor de la tierra puede usarse ahora en sentido contrario para encontrar la tasa de rendimiento del capital dinero. En otras palabras, Petty no presupone una tasa de interés que deberá usarse en la capitalización de la tierra, sino que deriva sus conclusiones relativas al interés de su teoría de la renta y de los valores de la tierra. Dice explícitamente que se propone explicar la naturaleza de la renta que se requiere también al dinero, cuya renta llamamos usura. Y el capítulo sobre la usura sigue inmediatamente al estudio de la renta. La opinión general de Petty sobre la usura es sencilla. Condena el cobro de intereses si el prestamista puede reclamar en cualquier momento al prestatario el pago de la deuda. Pero si el prestatario tiene el disfrute del dinero prestado por un periodo de tiempo determinado, el prestamista puede justificadamente exigirle intereses. El tipo del interés, dice, anticipándose en esto a los fisiócratas, está determinado por la renta de la tierra. Cuando la seguridad del préstamo es indudable, el tipo de interés es igual a la renta de tanta tierra como puede adquirirse con el dinero prestado. Pero donde la seguridad es aleatoria, al simple interés natural, debe unirse una especie de seguro. Aunque el interés está así determinado por la renta, hay factores que lo hacen variar de tiempo en tiempo y de un lugar a otro, y en consecuencia es imposible fijarlo por medio de la ley. En su Quantum Lumincunque Concerning Money, vuelve a insistir sobre este punto. Aquí encuentra Petty otra razón para expresar una opinión implícita en gran parte de lo que escribió
y que es una defensa de la libertad de comercio y una anticipación de la creencia en el orden natural que sustentaron los fisiócratas y los seguidores de Smith. Aprovecha su estudio del interés para hablar de lo vano y estéril de contraponer las leyes civiles positivas a las leyes de la naturaleza. Petty, pues, sustentó sobre la cuestión del interés opiniones más avanzadas que los mercantilistas corrientes, aún en su tiempo. En cuanto a las divisas, tema del cual se ocupó poco, Petty, como los últimos mercantilistas, no compartió los temores de Malines, si bien consideró a la usura análoga a las transacciones cambiarias, pero consideraba que la medida natural de cambio estaba establecida por el costo de trasladar el dinero en metálico de un lugar a otro, aunque podían surgir diferencias cuando hay riesgos y mayores necesidades de dinero de un lugar que en otro, etc., o bien opiniones verdaderas o falsas sobre eso. En consecuencia, rechazó todas las medidas legislativas encaminadas a fijar las tasas de cambio y fue también un adversario decidido de las prohibiciones de exportar metales preciosos. Petty no llegó mucho más allá en el desarrollo de una teoría de los pagos internacionales, y sus opiniones sobre el comercio exterior en general aparecen aún influidos por nociones mercantilistas. Sin embargo, sus alusiones a esta cuestión son pocas y se encuentran diseminadas, y puede decirse que se limitó a dar por cosas sentadas ciertas opiniones admitidas en su tiempo, sin dedicar mucha atención a los problemas que pretendían explicar. Parece haber creído con la misma firmeza que Moon que el excedente de los artículos exportados sobre los que se importan trae al país dinero, etc. Y su fe mercantilista en el valor de las exportaciones se pone claramente de manifiesto cuando dice que Irlanda, exportando más de lo que importa, va empobreciéndose, paradójicamente. Pero es evidente que su interés principal se encaminaba en otro sentido. Sus opiniones sobre el dinero fueron también mercantilistas, por lo menos en sus primeros escritos. Concedía gran importancia al tesoro como la forma más deseable de la riqueza, y aún en sus análisis del valor se interesó principalmente por la forma monetaria en que éste aparecía, vestigios de su pensamiento metalista. Sin embargo, sus propios métodos de análisis chocaban constantemente con esas opiniones admitidas. Debido especialmente a su labor estadística, pudo Petty escapar, más que cualquier otro autor de aquel tiempo, a la conclusión común entre dinero y capital. En sus estudios sobre Irlanda, encontró que el dinero era solo una fracción del gasto total anual del país, y esto mismo resultó cierto cuando trató de calcular la riqueza nacional de Inglaterra. Aunque todavía consideraba el dinero como un medio muy importante para activar el comercio, expresó a menudo la opinión de que un país podía tener demasiado o demasiado poco dinero. Y cuando intentó averiguar cuál era la provisión adecuada de dinero para un país, empleó el concepto de velocidad de circulación del dinero, que iba a desempeñar papel tan importante en la teoría monetaria posterior. Su método de análisis mismo muestra que a pesar de algunas equivocaciones ocasionales inevitables, estaba muy lejos de los rudimentarios errores monetarios de los mercantilistas. Aun cuando alaba las virtudes del dinero y del comercio, sobre todo del comercio exterior, y parece más cerca de la teoría del capitalismo comercial, introduce limitaciones importantes. Pensaba que el dinero y el comercio exterior eran importantes porque ayudaban a un país a desarrollar y perfeccionar su industria. Al mismo tiempo, el país debería esforzarse, por medio de una política adecuada, en mejorar la eficacia de la producción de las mercancías necesarias para el comercio. Una y otra vez hizo hincapié en el arte como ayuda de la producción y medía el poder del príncipe por el número, arte y laboriosidad de su pueblo, bien unido y gobernado. Petty fue aún más lejos en su Quantulumcunque, su examen más maduro sobre cuestiones monetarias. Categóricamente afirmó que una nación puede tener demasiado o poco dinero. Sugirió que el dinero era necesario únicamente como una ayuda para el comercio y la industria, y presentó un cálculo de la cantidad de dinero necesaria en la que el concepto de velocidad de circulación
también iba implicado. Repitió sus objeciones a la prohibición de exportar metales preciosos y a las reglamentaciones legales que limitaban los tipos de interés y de cambio. Las leyes existentes, decía, quizá eran contrarias a las leyes de la naturaleza y también impracticables. Si un país tenía demasiado dinero, debía fundirlo, exportarlo como una mercancía a donde hubiera una demanda por ella, o prestarlo a donde el interés fuese elevado. Si tenía demasiado poco dinero, debería establecerse un banco que, bien dirigido, casi duplicaría los efectos de nuestro dinero acuñado. Insistió una vez más en su creencia en la capacidad de Inglaterra para apoderarse del comercio del mundo. En su Political Arithmetic había intentado demostrar que los impedimentos a la grandeza de Inglaterra eran contingentes y eliminables. Y tenemos en Inglaterra, decía, materiales para crear un banco que proporcione capital suficiente para impulsar el comercio de todo el mundo comercial, previsión que se cumpliría unos cuantos años después. Petty parece haber asimilado las ideas más refinadas de sus predecesores sobre los efectos de la adulteración de la moneda y el lugar de los metales preciosos en el comercio exterior. Cuando los estados adulteran la ley de su moneda, dice, son como comerciantes en quiebra que cubren sus deudas pagando 16, 12 o 10 chelines por libra, u obligando a sus acreedores a cobrarse en mercancía a un precio muy superior al de mercado. La moneda vieja y desigual debiera ser acuñada de nuevo a expensas del Estado, pero la diferencia entre el valor de la moneda nueva y el de la vieja deberán afrontarla quienes tienen esta última, ya que de otra suerte la gente se sentiría tentada a mermar su propio dinero. La moneda nueva afectaría muy poco al comercio exterior. En un razonamiento que recuerda a Moon, Petty demostró que los comerciantes seguirían llevando al extranjero mercancías o metálico con que comprar productos extranjeros de acuerdo con sus precios relativos. Inglaterra no tiene por qué empobrecerse si se llevara metálico, ya que las mercancías que trajeran a ella probablemente dejarían una utilidad. Aunque Petty no examina de manera especial la relación entre el dinero y los precios, hace algunas declaraciones sobre la materia lucida e instructivas. Según él, la reducción de la ley contenida en una moneda de plata no puede dejar de disminuir la cantidad de bienes que la gente estaría dispuesta a dar a cambio de ella, excepto entre esos tontos que toman la moneda por su nombre y no por su peso y finura, no por tener mayor cantidad de chelines acuñados con la misma cantidad de plata, es uno o más rico. Esto se demostraba con mayor claridad en el caso de artículos hechos con el metal con que se fabrica la moneda. Un orfebre no dará su vasija de plata que pesa 20 onzas de plata labrada por 18 onzas de plata sin labrar. Lo mismo ocurría con otras mercancías, aunque no de manera tan demostrable como con mercancías cuyos materiales son los mismos de la moneda. Hasta aquí, Petty. El espacio que le hemos dedicado puede parecer excesivo si se le compara con la breve exposición que haremos enseguida de otros escritores preclásicos. Tantas veces se ha olvidado la significación de Petty como el más importante de los precursores de Smith y de Ricardo, que parecía necesario equilibrar la balanza.